Buenas, ¿cómo están? Habla Ana Lucía Ramírez de la empresa JG Systems SAS. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las consideraciones específicas de las empresas de pequeña dimensión, sobre los objetivos establecidos para cada NIA y sobre la utilización de estos objetivos y el cumplimiento de los requerimientos. Veamos. Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. Con el fin de especificar las consideraciones adicionales relativas a las auditorías de entidades de pequeña dimensión, las NIA define a las entidades de pequeña dimensión como entidades que poseen ciertas características cualitativas tales como consideración de la propiedad y de la dirección en un reducido número de personas, a menudo una única persona, bien sea una persona física u otra empresa que sea propietaria de la entidad, siempre que el propietario reúna las características cualitativas relevantes. Una o más de las siguientes características: transacciones sencillas o sin complicaciones, contabilidad sencilla, pocas líneas de negocio y reducido número de productos en cada línea, reducido número de controles internos, pocos niveles de dirección con responsabilidad sobre un amplio espectro de controles, poco personal, del que gran parte desempeña un amplio espectro de tareas. Dichas características cualitativas no son exhaustivas ni exclusivas de las entidades de pequeña dimensión, ni estas últimas presentan necesariamente todas estas características. Objetivos establecidos en cada NIA. Con el fin de alcanzar los objetivos globales, el auditor se guía por los objetivos mencionados en cada NIA, teniendo en cuenta que cada NIA está relacionada entre sí y que debe cumplir la siguiente finalidad. A. Determinar si es necesario un procedimiento de auditoría adicional exigido por las NIAs para lograr los objetivos establecidos en ellas. B. Evaluar si se ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Ahora bien, cada NIA tiene uno o varios objetivos que relaciona con los requerimientos y estos deben ir relacionados con los objetivos globales del auditor. Los objetivos de cada NIA le sirven al auditor a dirigirlo, a guiarlo para que pueda lograr el resultado perseguido por las NIA y son lo suficientemente específicos para facilitarle al auditor. Primero, la comprensión de lo que debe lograr y cuando sea necesario los medios utilizados para ello. Segundo, la decisión de la necesidad de continuar trabajando en el encargo dependiendo de las circunstancias que se presenten. Les voy a leer un ejemplo de cómo se relacionan las NIAs entre sí. Por ejemplo, una NIA requiere que el auditor adopte una actitud de escepticismo profesional, lo cual es necesario en todos los aspectos de la planificación y ejecución de una auditoría, pero no se repite como requerimiento en cada NIA. Esto significa que a pesar de que en la NIA 200 nos hablan del escepticismo profesional, lo debemos aplicar todo el tiempo. Todo el tiempo debemos estar evaluando los estados financieros, pero esto no lo van a repetir en la 210, en la 600, en otra, pero nosotros debemos tener claro que lo tenemos que aplicar. Utilización de los objetivos para evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Se requiere que el auditor se guíe por los objetivos para evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en el contexto de los objetivos globales. Si el resultado de esta evaluación, el auditor concluye que la evidencia de auditoría no es suficiente y adecuada, puede seguir uno o varios de los enfoques siguientes para cumplir el requerimiento del apartado.
Lo que nos quiere decir la norma es que después de nosotros evaluar si se ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada y nos deja a nosotros satisfechos con el resultado que obtuvimos, podemos dar por concluido nuestro trabajo y elaborar nuestro informe. Pero si no lo vemos de esa manera, debemos seguir los siguientes enfoques. Entonces, el primero es evaluar si como resultado del cumplimiento de otras NIAs se ha obtenido o se obtendrá evidencia de auditoría adicional relevante. 2. Ampliar el trabajo realizado en la aplicación de uno o varios requerimientos. 3. Aplicar otros procedimientos que el auditor considere necesarios en función de las circunstancias. Cuando se prevea que ninguna de las anteriores actuaciones vaya a resultar practicable o posible en las circunstancias concluentes, el auditor no podrá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, requiriéndole las NIAs que determine el efecto sobre el informe de auditoría o sobre su capacidad para finalizar el encargo. Es decir, si después de estas evaluaciones nosotros seguimos los enfoques que nos acaban de dar y observamos que evidentemente no tenemos la suficiente evidencia de la auditoría para presentar un buen informe, nosotros decidimos si presentamos un informe con estas anomalías o detenemos la auditoría porque no la podemos continuar. Cumplimiento de los requerimientos aplicables. En algunos casos, una NIA y por lo tanto todos sus requerimientos pueden no ser aplicables en las circunstancias concluentes. Por ejemplo, si una entidad no cuenta con una función de auditoría interna, ninguna disposición de la NIA 610 es aplicable. Bueno, ¿qué sucede? Las NIAs nos dan pautas para aplicar durante toda una auditoría. Estas NIAs yo lo había comentado, desde la 200 hasta la 900 y se debe seguir los procesos. Pero hay partes de esos procesos que no son aplicables para todos. En este caso, nos hablaron de la NIA 610. La NIA 610, ¿de qué nos habla? Nos habla de la utilización de los trabajos de auditoría interna. Nosotros como auditores independientes podemos utilizar los trabajos de auditorías internas para poder guiar nuestro trabajo. Pero si no existen, pues esta NIA no va a ser aplicable. Y así pueden suceder con muchas otras NIAs. En una NIA aplicable pueden existir requerimientos condicionales. Un requerimiento de este tipo es aplicable cuando concurren las circunstancias previstas en el requerimiento y existe la condición. Por lo general, el carácter condicional de un requerimiento será explícito o implícito. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de requerimientos explícitos e implícitos. El requerimiento de expresar una opinión modificada si existe una limitación al alcance. Aquí nos están hablando de la NIA 705, que habla de la opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Es decir, las circunstancias que se presenten para modificar un informe se puede realizar siempre y cuando existan los argumentos necesarios para realizar esta modificación. Supone un requerimiento condicional explícito, o sea que hay que explicarlo, que hay que detallarlo, que hay que decirlo el paso a paso del porqué. El requerimiento de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad las deficiencias significativas en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría
NIA 265, comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad, el cual depende de la existencia de dichas deficiencias significativas y el requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la presentación y revelación de información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable, NIAS 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas que depende de si dicho marco requiere o permite tal revelación de información, son ejemplos de requerimientos condicionales implícitos. Es decir, no tenemos que hacer más especificaciones, más detalles, con el hecho de haber encontrado esas irregularidades en el control interno, ya nos lleva a presentar un nuevo informe más detallado a la dirección de la empresa. Y de hecho se va a ver afectado el marco de información financiera. Espero que estos temas sean de interés para ustedes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren un nuevo tema, en la parte de abajo quedan nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Buena suerte.